Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Demar, el presidente Petro está allá en los Estados Unidos y pretende sacar mucho provecho político de esa visita que incluirá la que le hará hoy a la 1 de la tarde al presidente Biden. Pero por lo pronto ha estado tanteando terreno. Dicen que el mico sabe a qué palo trepa. ¿No se equivocó con María Elvira Salazar? No se equivocó porque quiere reunión también con Nancy Pelosi y espera que el izquierdismo de Nancy Pelosi, el izquierdismo proverbial, le regale alguna simpatía a este izquierdista exguerrillero que fue Gustavo Petro, o guerrillero que fue Gustavo Petro. ¿Qué le pasó con María Elvira Salazar? Demar. Bueno, pues ayer tenía planteada una reunión en la Cámara de Representantes. Llegó tarde Gustavo Petro, de verdad, qué manía, qué cosa tan incómoda, y quizá muchos lo verán natural en Colombia, que llegue tarde una vez, otra vez, ¿recuerda usted? Reunión con los magistrados llegó tarde, reunión con los alcaldes no llegó, reunión con los taxistas no llegó, reunión de ascenso de la cúpula no llegó, y bueno, perdón, llegó tarde, reunión de presentación de su primera reforma a la salud, llegó tarde, todo es exactamente igual. De acuerdo con lo que se tenía programado ayer, a las 5 de la tarde había una reunión hora Washington que debió reagendarse para hoy jueves 20 de abril a las 10 de la mañana hora Washington, debido a cambios en la agenda de la representante de la Cámara, Nancy Pelosi. ¿Por qué? Porque pues Gustavo Petro llegó tarde, pero no fue el único evento que llegó tarde ayer, además, y ya le hablo de María Elvira Salazar, doctor Fernando. Llegó tarde Gustavo Petro porque tenía una intervención ante la sesión plenaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a las 11 de la mañana, hora Washington, 12 del mediodía, hora Colombia. Comenzó el evento con una hora de retraso, debido a que, según le trataron de explicar, el presidente Petro estaba con una reunión con los ministros de Defensa y de Justicia en la Embajada colombiana en Washington, fue lo que dijeron. Durante su intervención, Gustavo Petro propuso nada más y nada menos, como si fuera de poca cosa, además la propuesta, rehacer la Carta Democrática de la OEA, doctor Fernando, para poder incluir a Cuba y a Venezuela, porque él considera que se les viola los derechos humanos. Yo no sé a qué horas. Esto es el mundo subvertido, el mundo al revés. Ahora resulta que es el mundo el que le viola los derechos humanos a Cuba y a Venezuela, y no es Venezuela y Cuba la que ha violado, ha asesinado, ha secuestrado y desaparecido a sus mismos ciudadanos. Escuchemos ese momento y ya les sigo relatando la agenda del Gustavo Petro. Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. Indudablemente no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia. Por eso creo en ese sistema, entre otras cosas. No, han sido miles y miles de latinoamericanos y latinoamericanas. Y la crítica no es hacia un lado sin mirar el otro lado, polarizándonos y destruyendo el mismo contenido, lo que significa un pacto democrático. Claro que sí me interesa, y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, que nunca estuvo. Se construyó incluso contra los proyectos que se construían en la sociedad cubana. Qué horror. Violadores de derechos humanos en la OEA. Qué horror. Lo que propone Gustavo Petro. Cuba, la defensora de los derechos humanos, los Castros, y Venezuela. No olvidemos que Nicolás Maduro está perseguido penalmente por la Corte Penal Internacional por la violación de los derechos humanos. De manera que eso se fue a pedir en la OEA
Gustavo Petro. ¿Y en la OEA quién lo recibió? En la OEA lo recibió Luis Almagro, estaba muy pendiente de la llegada de Gustavo Petro, pero una molestia evidente se notaba en el presidente sí, de la OEA, porque no llegaba Gustavo Petro. Llegó, entendemos, una hora después de lo pactado. Y eso los tenía muy molestos porque era increíble que no llegara el ¿Y presidente. estaban todos los embajadores Sí, señor, claro, en la claro, OEA? estaban todos los embajadores. Y esta intervención que acabamos de escuchar termina por señalar Gustavo Petro al Perú como un violador de derechos humanos en el caso del criminal expresidente de ese país, Castillo. Eso provocó que se levantara el embajador del Perú de su silla y se retirara del recinto porque no resistió el comentario que hacía Gustavo Petro precisamente sobre el Perú. En señal de protesta, claro que sí. Claro, en señal de Claro que sí. protesta, claro. Se va a irrespetar la autonomía y la independencia del Perú y de los organismos judiciales del Perú en la OEA. ¿Pero esto qué es, por Dios? No le importa y nada le queda lejos. La cita estaba programada en la hora local, 11 de la mañana, en el Salón de las Américas. Estaban, por supuesto, todos los embajadores cumpliendo su agenda. Pasó el tiempo, solamente llegó a las 12:12, o sea, 1 hora y 12 minutos después, apareció Gustavo Petro. Qué horror, qué horror. Entró como si estuviera llegando de la manera más puntual, inició su discurso ante 34 países en ese auditorio de la Organización de Estados Americanos, todos los embajadores ahí sentados escuchando lo que diría. Luis Almagro estaba realmente desesperado porque no llegaba Gustavo Petro, que tenía pues en el orden del día que un discurso por dar. No se quedaba quieto, se le veía, según los reportes que pudimos ayer analizar a través de los medios de comunicación en los Estados Unidos, entraba y salía, evidentemente estaba en una incertidumbre, preocupado y estresado, pues porque no llegaba Gustavo Petro, que no deja de ser un hombre absolutamente impuntual. Lo difícil, doctor Fernando, es que esto es la representación de Colombia ante el mundo. Y pues creo que esto no identifica a los colombianos, por lo menos no a la mayoría. Estoy pensando, yo hasta hace poco fue embajador de Colombia en la OEA, nada menos que Alejandro Ordóñez Maldonado. Mire usted pues lo que son las cosas de la vida. Ahora, ¿quién es el embajador de Colombia en la OEA? Embajador de Colombia en la OEA, a ver, a ver, es que estos personajes, ¿Cómo le parece, evidentemente pues? no nadie tan reconocido como el doctor Alejandro Ordóñez. Un hombre como Luis Ernesto Alejandro, Vargas. Claro, Luis Ernesto Vargas. Luis Ernesto Vargas. ¿Y quién será Luis Ernesto Vargas? Luis Bueno, Ernesto Vargas, doctor Fernando, que fue expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. ya. Muy bien, muy bien. Oriundo de... Es el embajador. de- Claro, el embajador de Colombia en la OEA. Petro dando discurso en la OEA y diciendo que hay que reconstituir la carta panamericana. Nada menos que con esa propuesta llegó. ¿Y qué pasó después? Se fue y la gente, ¿qué le dijo? ¿Lo aplaudió? ¿No lo aplaudió? No dio declaraciones a los medios de comunicación porque realmente había mucha molestia en el sitio y de hecho creo que lo que le han sugerido es no hable porque le van a preguntar por qué llegó 1 hora y 12 minutos tarde al Bueno, evento. eso es lo de menos, eso es lo de menos. Bueno, pero mire usted que la gente sí tenía la inquietud, doctor Fernando, los medios de Claro, comunicación. falta de cortesía, falta de decoro, falta de respeto por las instituciones y por la gente, todo eso es verdad. Pero ¿qué tal reconstituir la Carta Panamericana para incluir a Venezuela y a Cuba? Bueno, muy bien. Después, Y con María Elvira Salazar. después viene la fallida cita que tenía con Nancy Pelosi. No llegó a la cita. Cuando llegó trató de pues, hacer posible que se reunieran y le han dicho desde la oficina de Nancy Pelosi que no era posible, que si le parecía y tenía bien, hoy a las 10 de la mañana o 11 de la mañana hora Washington, le van a atender. Vamos a ver si se da la cita y si llega temprano a esa. Pero se pudo reunir con María Elvira Salazar y su equipo. María Elvira Salazar le dijo unas cuantas verdades, bien fuertes tuvo. María Elvira sacó un par de videos
posteriores a la reunión. Escuchemos el balance que hace la representante a la Cámara de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, de ese encuentro con Gustavo Petro. Acabo de salir de la reunión con el presidente de Colombia, Petro, altamente desconcertante y preocupante para los colombianos, para la democracia colombiana, porque básicamente Petro no contesta ninguna pregunta. Lo que hace es dar una clase de historia, hablar de la opresión de los Estados Unidos a los pueblos latinoamericanos. Estamos en el 2023, donde hay problemas concretos y puntuales. Divaga para no decir nada. Y eso es lo que hacen los socialistas. Fidel, Maduro, Ortega, siempre han hecho eso mismo delante de una periodista, o en este caso de una congresista. Mejor damos vueltas y divagamos, hacemos que el tiempo pase para no contestar la pregunta. El marxismo, según dice él, es una ideología aceptable. El sistema de salud de Cuba es mejor que el sistema de salud de Colombia. Pregúntenle a los cubanos si eso es cierto. Cuba debe quedarse en la lista de los países terroristas. Y todos los congresistas que estábamos presentes le dijimos algo, y yo en particular, porque represento a cientos de miles de colombianos, que la democracia no está en juego, que la democracia colombiana es sagrada. Sabemos que Petro tiene planes que nadie conoce. Esperemos que los colombianos se despierten, estén muy alertas y se den cuenta que tienen un presidente que no contesta y que no se sabe bien lo que está pensando. Y eso es muy peligroso. ¿Sabemos? Bueno, muy bien. Ya pues les quedó claro, pero dicen que el mico sabe a qué palo trepa. A Petro nadie le había dicho quién era María Elvira Salazar y qué debía encontrar subiéndose a ese palo, ¿no? Yo creo que sí le habían dicho, porque María Elvira Salazar no ha ahorrado un solo comentario desde que Gustavo Petro ganó la presidencia en Colombia. Pero Petro no sabía, pero cómo se reúne con ella y aspira a que le vaya bien. Pues le fue como a los perros en misa. Vi ¿Y algunas qué tal? fotografías y él suele reírse en la cara de quien le habla. Que el sistema de salud de Cuba es mejor que el colombiano. Sí, doctor Petro, respete el país, respete las instituciones del país. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Para que vaya usted y diga que en Cuba, donde la gente se muere literalmente por falta de atención hospitalaria porque no la hay, y que diga que ese sistema de allá es mejor que el colombiano. Por favor, por favor. Bueno, muy bien. Demar, ¿se va Mauricio Liscano de la Secretaría General de la Presidencia de la República? Sí, señor, todo indica que hay unas profundas diferencias con la primera dama Verónica Alcocer, quien estuvo retirada durante unos muy pocos días para someterse a un cambio de prótesis mamarias y ya está otra vez en la arena política. Hay unas diferencias, es lo que se dice en la Casa de Nariño, con Mauricio Liscano, por lo que se cocina su salida y eso quedaría aparentemente listo, confirmado el día sábado cuando llegue a Colombia el señor Gustavo Petro. Pues al parecer, y esto el digo día yo, sábado no sale hoy de los Estados Unidos hacia Colombia. pues era lo que se tenía previsto, pero veo cambios en agenda del presidente y habrá una reunión con los centros de pensamiento del Instituto Paz, Diálogo Interamericano, Atlantic Council y Wilson Center. Ese par de reuniones se llevarán a cabo el día viernes. Esa ha de ser la razón por la que el sábado, seguramente llegue mañana viernes, doctor Fernando, después de estas reuniones, pero el sábado ya tiene que estar aquí en Colombia porque tiene dos eventos muy importantes en el país y ya le diré cuál es uno de esos que es bastante curioso, llama mucho la atención. El caso es que la situación no es fácil y se iría el señor Mauricio Liscano. Algunos ya han dado el nombre de Carlos Ramón González, quien sería el que reemplaza a Mauricio Liscano ante el departamento de administrativo de la presidencia. Miembro del M-19, por supuesto. Miembro del M-19 en su trayectoria, aparece que actualmente es el copresidente del Partido Alianza Verde. Fue director del partido Alianza Democrática M-19 entre el 2002 y el 2005, concejal de Bucaramanga, representante de la Cámara, un hombre de 64 años que, por supuesto, conoce a Gustavo Petro desde el M-19. Bueno, y a propósito del M-19, Demar, que no se nos olvide mañana
tratar el tema de las infamias que se están cometiendo contra el general Arias Cabrales. Y ahora con una demanda que hay contra el coronel Luis Alfonso Plazas por la desaparición de unas personas que nadie desapareció. Entre ellas, usted recuerda la declaración que nos dio un ilustre magistrado de los que estuvieron al borde de la muerte en el palacio por obra de los amigos de Gustavo Petro, y que nos dijo que este Horacio, ¿cómo se llamaba? Horacio Urán. Horacio Urán. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, que murió prácticamente en sus brazos, al pie de él. Horacio, Horacio, tírate al piso. Y una ráfaga de metralla lo mató. Y después vinieron todas las diligencias judiciales, se cumplieron y ahora lo resucitaron para demandar al coronel Luis Alfonso Plazas por la muerte de una persona que mataron los amigos de Gustavo Petro. Y quienes procesan a Luis Alfonso Plazas y al general Arias Cabrales son los amigos de Petro. Y entonces a Petro no le recuerdan lo del Palacio de Justicia, o lo recuerdan es para declarar el heroísmo de los que entraron al Palacio de Justicia, asesinaron a los vigilantes, asesinaron a unos magistrados, a 12 magistrados indefensos, todo para tomarse el poder, y eso les parece una hazaña. Y ahora los que pagan son los que salvaron la República en esos momentos críticos. El general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega salvaron el país. La entrevista, doctor Fernando, fue con el magistrado Samuel Buitrago, quien claramente comentaba esos momentos en los que el M-19 atacó a los magistrados en el Palacio de Justicia. Entrevista para la historia, como creo que ninguna ha habido en Colombia sobre lo que realmente ocurrió en el Palacio. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos, el mundo al revés. Y entonces Gustavo Petro ahora es el defensor de los derechos humanos que propone que cambie la Carta Panamericana. Vaya, vaya, vaya. Bueno, entonces aquí vendrá y tendrá reunión el sábado. Tendrá reunión el sábado, doctor Fernando. Primero se sabrá cuál va a ser el destino del DAPRE, si pone a su amigo, porque además es su amigo, como así como puso a su amigo siendo ahora gerente de Ecopetrol, tendrá una nueva posibilidad de poner un nuevo amigo, y esta vez será en el DAPRE. Y tendrá una reunión muy importante porque ya hablaremos de la agenda con el presidente Joe Biden, pero el sábado en la noche, a las 7 de la noche, tomen nota de la hora, por si se corre un poquito la reunión, habrá una reunión previa a la conferencia internacional que se desarrolla en México para reactivar las conversaciones entre el dictador Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Será una reunión que estará precedida por Petro aquí en Bogotá, en la Casa de Nariño, con la plataforma unitaria, que es la oposición venezolana, que está en la mesa de diálogos en México, a las 7 de la noche, Casa de Nariño, y esa reunión pues es previa para poder destrabar esos diálogos en México. De hecho, lo que ha hecho ayer Gustavo Petro, doctor Fernando, es abogar por los diálogos y lograr, dice él, restablecer la situación pacífica entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, al que él llama gobierno. Él quiere que vuelvan al sistema interamericano de derechos humanos, como lo escuchamos hace un minuto. Otra cosa es que lo logre. Y bueno, ese será el gran evento que tendrá Gustavo Petro el sábado en Colombia. Bueno, mientras tanto seguirá en el Congreso la señora Alcocer, haciendo visitas de cortesía en el Congreso de la República. Era lo que nos faltaba. Las primeras damas siempre fueron discretas, cuidadosas, respetuosas de el orden jurídico establecido. La primera dama no es un funcionario público. No es un funcionario público, así es. Pero ayer pasó algo curioso, y es que los periodistas no pudieron dejar pasar por alto esa visita de Verónica Alcocer a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Le narraba yo que se escuchó el helicóptero aterrizar en el Palacio de Nariño. Eso parecía una cosa urgente. Bajó de su helicóptero, llegó inmediatamente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. ¿Venía de dónde en helicóptero, de mar? Bueno,
difícil Es que saberlo, no lo sé. ¿De dónde? ella vive en la casa de Nariño, porque tiene que llegar en helicóptero a la casa de Nariño viniendo de alguna parte. Porque la familia presidencial, doctor Fernando, que lucha contra el cambio climático, no deja de utilizar el avión y el helicóptero para poderse desplazar. Supongo que cualquier reunión lo harán en el helicóptero, además. Pero para ir de dónde a dónde, es que ella vive en la casa de Nariño. Es una mujer muy activa. No creo que se lo permanezca ahí sentada viendo las noticias. Bueno, no sé. El caso fue que llegó y a todos llamó la atención que se reuniera con Ahmed Kaf, que es el presidente de la Comisión Séptima, y se reuniera con Alfonso Prada, el ministro del Interior. Y pues ayer le preguntaron los periodistas a Alfonso Prada, ¿qué hacía Verónica Alcocer? Y esto fue lo que respondió Alfonso Prada. Aquí lo podemos ver en pantalla en La Hora de la Verdad. Absolutamente nada. Fue una visita de cortesía y yo les voy a contar la verdad. La primera dama me escribió a mí y me dice, acabo de ver por televisión el debate completo. Quisiera entender mejor un poco cómo es la operación del trabajo del Congreso. Le dije, pues estamos aquí reunidos y vamos a trabajar un poco más con los ponentes, con la ministra de Salud, estaba nuestra ministra delegataria con nosotros y le dije, bueno, nosotros estamos aquí. Pues finalmente ella se vino, nos saludó, estuvo media hora y se fue, eso fue todo. Pero fue básicamente un saludo de cortesía de ella por el trabajo que estamos haciendo. ¿No le parece cómico? ¿No le parece chistoso? ¿No le parece ridículo? Es ridículo. Es ridículo. Un hombre que se respete no sale con una explicación de ese estilo. La señora llega en helicóptero, sale corriendo para el Congreso, habla con el presidente de la comisión, se mete a la Comisión Séptima, donde curiosamente se está discutiendo el tema de la reforma a la salud, pero es una visita de cortesía para entender cómo funciona el Congreso, no sea ridículo. Ese ministro bate el récord de lo grotesco. A propósito, de Mar, hoy se están cumpliendo 30 años de la muerte de Mario Moreno. ¿No? Ah, caramba. No sí, sabía, señor. no sabía. Sí, bueno, ahí le cuento. Porque los cantinflas ahora son muchos como este señor que habla y habla para no decir nada y para engañar a la gente y para convencernos de que la señora Alcocer se va a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para que le expliquen cómo funciona el Congreso y cómo trabajan ellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Una clase de derecho constitucional, de la ley que rige las disposiciones del Congreso, una clase práctica de la señora Alcocer. Y lo dice Mario Moreno Cantinflas, alma bendita, especialistas en decir muchas palabras sin decir nada. Ese es el discurso de Petro. Uno lo escucha y dice, bueno, alma bendita de Mario Moreno. Se están cumpliendo 30 años de su fallecimiento, para que lo tenga en cuenta. Sí, señor. Bueno, queridos amigos, el orden público se deteriora en el país, ¿no? La situación de orden público es cada vez más delicada. Muy rápido, doctor Fernando. Le leí esta mañana a Carlos Fernando Galán un trino donde él le decía a Gustavo Petro que no dejara sola a Córdoba, que en Córdoba no se mueve una hoja sin que el Clan del Golfo lo permita. Me parece, con todo el respeto por el doctor Juan Manuel Galán, no Carlos Fernando, Juan Manuel Galán, me parece con todo respeto que está diciendo lo que no es cierto. No es en Córdoba, es en todo el país, doctor Fernando. En el departamento del Meta, en el Caquetá, en Antioquia, en algunos sectores, ya lo hemos visto antes, por supuesto en Córdoba, en el Putumayo, en Nariño, en Cauca, las FARC, el ELN, el Clan del Golfo hacen presencia y están dictando sus normas y digo esto entre comillas porque no es la expresión correcta, patrullan las calles de las ciudades como hace 20, 25 o 30 años, doctor Fernando. Es lo que está pasando. Y sale Juan Manuel Galán a decir que es en Córdoba donde no se mueve una hoja. No, es en todo el país en manos de la criminalidad. Virgen Santa, queridos amigos, alma bendita de Cantinflas, 30 años de su fallecimiento, pero Cantinflas sigue vivo, su estilo está más en uso que nunca. Con una diferencia. Hoy en día claro, es menos ilustrado que cuando Cantinflas hablaba. Y un segundo para decir una cosa. Muchos me preguntan, ¿qué pasó en el debate de reforma a la salud? Pasó
que hundieron la proposición que buscaba, la ponencia que buscaba sacar del debate el proyecto de reforma a la salud. Votación de 17 contra 4 en la Comisión Séptima, votaron en contra de la reforma, Cambio Radical y por supuesto Centro Democrático, 17 votaron a favor y entre esos 17 están los liberales, los conservadores y el partido de la U, a los que la ministra les dio las gracias y abrazos.